Hola a todos. En esta clase vamos a resolver ejercicios relacionados con los temas vistos de la unidad 2. Y vamos a empezar con este, que es uno de los que está en el taller de refuerzo que había dejado el viernes antepasado. Una carga puntual de 100 nanocoulomb se localiza en 4,1, -3. Mientras que el eje X porta una carga de 2 nanocoulomb sobre metro. Si el plano Z igual a 3 también porta una carga de 5 nanocoulomb sobre metro cuadrado, halle la intensidad de campo eléctrico en el punto 1,1,1. Entonces vamos a empezar primero haciendo el dibujo de la situación que nos representa el enunciado. Entonces aquí tenemos nuestros tres ejes. Tenemos el eje Z, el eje X y el eje Y. Entonces vamos a primero localizar la carga. Dice que está en 4 en X. Y 1 en Y. Y -3 aquí estaría la carga puntual. Nos dice que el eje el eje X porta una carga de 2 nanocoulomb por metro. O sea, todo este eje X tiene una distribución lineal de carga. Entonces, vamos a ubicarla. Entonces, esa distribución lineal de carga pues va a estar ubicada o va a tener una distribución desde menos infinito hasta infinito. Entonces tiene una ρ sub L y tenemos el plano Z igual a 3. Entonces solamente nos están diciendo que el plano está en Z igual a 3, o sea, ¿qué significa? Que ese plano es infinito. Infinito hacia X hasta menos infinito. Y en Y lo mismo, desde menos infinito hasta infinito. Entonces ahí estarían nuestras tres distribuciones de carga. Tenemos una distribución superficial,
una lineal y una carga puntual. Nos piden hallar la intensidad de campo eléctrico en el punto 1,1,1. Entonces, en este caso, podemos localizar también acá en el plano x igual a 1, y igual a 1 y z igual a 1. Entonces, en este punto nos preguntan cuál será la intensidad de campo eléctrico. Entonces, ese sería el primer bosquejo de la situación. Podemos utilizar una herramienta gráfica para observar mejor el problema. Entonces acá tenemos la carga puntual que está en 4,1,-3. Tenemos acá el eje X que porta la carga lineal y tenemos el plano Z igual a 3. Ahí tenemos la ubicación espacial de las tres cargas y nos piden la intensidad de campo eléctrico en este punto donde está la E. Entonces está ubicado en X igual a 1, Y igual a 1 y Z igual a 1. Entonces acá esta carga puntual pues va a tener componentes sobre este punto, ¿sí? Va a tener componentes en X, Y, Z. La carga lineal también va a aportar componentes sobre esta carga. Entonces esa variación de cargas pues va a generar diversas componentes. Por ejemplo, si el diferencial está en -2, acá proyectando la línea, pues tendríamos componentes en 2 de las 3 dimensiones. Entonces acá el análisis gráfico que hacíamos, por ejemplo, en ejercicios más sencillos, entonces es difícil de aplicar acá. Y por último tenemos el plano infinito. Nosotros ya habíamos hecho un ejercicio con un plano sobre el eje XY o el plano Z igual a 0. Y en ese habíamos visto que las líneas de campo eran normales a la superficie. Entonces, según en este problema, entonces vamos a tener solamente líneas de campo en la dirección menos a sub z. Ya que el plano está en Z igual a 3, las líneas de campo son normales a la superficie, entonces irían en esta dirección e irían hacia el eje menos Z. Entonces este ejercicio lo vamos a resolver de dos formas. Uno, aplicando la ley de Coulomb, y otro, utilizando unas fórmulas que se deducen de la ley de Gauss que vimos en clases anteriores. Entonces vamos acá y vamos a resolverlo primero aplicando la ley de Coulomb. Entonces vamos a empezar primero con la carga puntual. Bueno, antes de eso pues vamos a definir que nuestra intensidad de campo eléctrico total en el punto 1,1,1 va a ser igual a la intensidad de campo eléctrico producido por la carga más la intensidad de campo eléctrico producida por la carga lineal o la distribución lineal más la intensidad de campo eléctrico producida por la superficie. Entonces tenemos que el campo eléctrico cumple con el principio de superposición. Entonces podemos determinar por aparte cada una de las contribuciones y al final hallamos un campo total. Entonces, ahora sí, vamos a empezar con la carga puntual.
Entonces, revisando la ley de Coulomb, tenemos que la carga puntual o la intensidad de campo eléctrico de una carga puntual sería igual a la carga por la resta del vector r menos r' sobre 4pi epsilon sub 0, la magnitud de r menos r' elevada al cubo. Esa era la fórmula de la ley de Coulomb. Entonces, primero debíamos determinar qué era r. Entonces, si no acordamos, r era la distancia del origen al punto donde yo quiero determinar la intensidad de campo eléctrico. O sea, a sub x más a sub y más a z. Y r' era la distancia del origen al punto donde se encontraba la carga puntual. Entonces sería 4 a sub x más a sub y menos 3 a sub z. Entonces acá hacíamos r menos r', y ahí ya teníamos el vector r menos r'. Entonces, ahora en la fórmula necesitamos la magnitud de esa operación. Entonces, la magnitud de r menos r' sería todas las componentes al cuadrado. Entonces sería 16 más 9, 25, raíz de 25, 5. Entonces ya tenemos r, traemos la magnitud de r', reemplazaríamos en la fórmula que definimos anteriormente, que sería la magnitud, que es 5 elevado al cubo, y la carga que serían 100 picocoulomb multiplicado por el vector r menos r', menos 3 a sub x más 4 a sub z. No tenemos componente a sub y. Entonces, al hacer esta operación, nos quedaría entonces tenemos que hacer la operación de 100 picocoulomb sobre 4pi epsilon sub 0 por 5 elevado al cubo. Lo que nos dé eso lo multiplicamos por menos 3 y por menos 4. Entonces tendríamos que esto nos da
menos 0.016 en dirección a su X más 0.0287 en dirección a su Z. Y las unidades del campo eléctrico, pues voltios sobre metro. Entonces ahí tendríamos ya la primera contribución al campo eléctrico total. ¿Sí? Entonces tenemos que este es el primero que obtenemos. Ahora vamos a la distribución lineal de carga. Vamos a hacerla por acá. Entonces tenemos que para la distribución lineal de carga podemos aplicar dos métodos: el de la ley de Coulomb y el de la fórmula que nos da la ley de Gauss. Entonces vamos a plantearlo de las dos formas. Entonces vamos a primero plantearlo por medio de la ley de Coulomb. Entonces aquí vamos a hacerla por ley de Coulomb. Entonces por ley de Coulomb nosotros nos acordamos o revisamos la fórmula que la intensidad de campo eléctrico, esta es la distribución lineal, será igual a la integral de línea de ρ sub L por dl, que multiplicaba a R menos R' sobre 4pi sobre la permeabilidad, y acá teníamos R menos R', la magnitud, elevada al cubo. Entonces lo mismo, empezamos a hallar R y R'. R', pues el punto donde queremos determinar el campo eléctrico, a su X más a su Y más a su Z, ¿sí? El punto 1, 1, 1. Y R' es la distancia del origen al diferencial, en este caso de longitud. Entonces en nuestro caso, entonces si nosotros planteamos un diferencial, ya puede ser acá o puede ser acá, ese diferencial va a estar a una distancia X en la dirección a su X. No importa si lo tomamos acá o acá, siempre va a ser X en la dirección a su X. Entonces, y pues, ¿qué pasa con Y? Y en ese caso vale 0. Si vemos acá en GeoGebra, acá estaría la distribución lineal, Y vale 0, igual que Z vale igual a 0. Entonces, vamos a tener que ese diferencial va a estar a una distancia X a su X, más 0 a su Y, más 0 a su Z. Entonces acá hacemos la resta, R menos R' sería 1 menos X
en la dirección a su x más a su y más a su z. Y la magnitud, entonces cada una de las componentes al cuadrado. 1 menos x al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado y raíz de este término. Entonces eso nos quedaría 1 menos x al cuadrado más 2. Listo, aquí ya tenemos todas las partes de la ecuación. Tendríamos que ahora reemplazar. SUL sería la integral de ρ sub L. Ρ sub L son 2 nanocoulomb sobre metro nanocoulomb por metro, que multiplica al diferencial. Aquí ya habían visto que el diferencial pues iba a estar sobre el eje x, o sea sería d sub x. Multiplicado por r menos r'. Entonces 1 menos x a su x más a su y más a z. Sobre 4pi epsilon sub 0 la magnitud de r menos r', o sea 1 menos x al cuadrado más 2 y eso elevado al cubo. Entonces tenemos que los límites estarían en x, una línea infinita, entonces sería menos infinito a infinito. Y nos queda esta integral. Esta integral pues ya le había comentado que se puede resolver por fórmula, ¿sí? Se la había dejado de tarea. Entonces ahí pueden aplicar esa tarea que les había dejado. El otro método les comentaba que era utilizando la fórmula de la ley de Gauss. Entonces en una clase anterior nosotros demostramos el campo eléctrico para una distribución lineal de carga que estaba ubicada sobre el eje Z. Pero en este caso nosotros tenemos que esa línea de carga está sobre el eje X, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se adapta esa ecuación que se halla por medio de la ley de Gauss a cualquier distribución lineal. ¿Cómo así que cualquier distribución lineal? Por ejemplo, si en vez de estar sobre el eje X está aquí desplazada una distancia y del eje X, si es o está ubicada sobre, por ejemplo, el eje Z o sobre el eje Y, esa misma fórmula se puede utilizar para cualquiera
de los tres casos. Entonces, vamos a colocar el tablero por acá y vamos a irnos un momento a la SADICO. Entonces en la SADICO hacen el ejemplo para una línea de carga infinita que está sobre el eje Z. Entonces por acá están las diferentes operaciones y llegan a esta ecuación. Entonces, en el caso especial de que sea una línea infinita que está ubicada sobre el eje Z, el campo eléctrico estaría dada por esta ecuación: ρ sub L sobre 2pi epsilon sub 0 sobre ρ por la dirección a su ρ. Entonces nosotros ya habíamos visto que en el campo eléctrico, debido a esa distribución lineal de carga, el campo era radial, o sea, era en la dirección a su ρ. Ahora, ¿qué pasa si esa línea infinita ya no está sobre Z, sino sobre cualquier otro eje? Entonces nos dicen que se debe modificar dos partes de esa ecuación. Uno, esta distancia, y otra, el vector unitario. Entonces vamos a desarrollarlo en el tablero. Bueno, acá tenemos el otro método, que es por medio de la fórmula E es igual a ρ sub L sobre 2pi epsilon sub 0 por ρ en la dirección a su ρ. Entonces acá, ojo, importante, para cuando no está sobre el eje Ojo, esta fórmula, así como está, se puede aplicar si la distribución lineal sobre el eje Z. Así como está, el campo quedaría en dirección a su ρ, y ρ sería la distancia de Z hasta el punto donde se quiera hallar el campo. Ahora, para cuando la distribución no está sobre el eje Z, sino puede estar en el eje X, Y, entonces debemos modificar ρ. Entonces ρ sería la distancia perpendicular
Distancia perpendicular desde la línea al punto donde se quiere hallar la intensidad de campo eléctrico. Y a su ρ sería el vector unitario sería el vector unitario a lo largo de la distancia ρ desde la carga de línea al punto. ¿Sí? Entonces el punto es donde quieres hallar la intensidad de campo eléctrico. Entonces, como nuestra línea de distribución de carga no está sobre el eje Z, debemos modificar ρ y a su ρ. Entonces, ρ nos dice que es la distancia perpendicular de la línea al punto. Entonces, el punto es donde queremos hallar la intensidad de campo eléctrico, o sea, en el punto 1, 1, 1. Menos el lugar donde está ubicada la distribución lineal. ¿Sí? Entonces, ya habíamos dicho que era x a su x más 0 a su y, no varía en y, más 0 a su z. Para que sea la distancia perpendicular, se debe eliminar el vector dirección donde está ubicada la distribución lineal. Como la distribución lineal está sobre el eje sobre el eje X, debemos eliminar el vector dirección a su X. Entonces, si acá tenemos 1 en la dirección a su X, ¿cuánto tendría que valer X para eliminar ese vector dirección? Bueno, tendría que valer 1 positivo. Entonces aquí vamos a reemplazar, en vez de X, vamos a poner 1 en dirección a su X. Entonces acá nos queda ρ igual a su y más a su z. Entonces esto sería igual a esto tenemos que sacarle la distancia. Entonces la distancia es la suma de los componentes al cuadrado y ahora necesitamos el vector unitario a su ρ. Entonces a su ρ sería simplemente ρ sobre la magnitud de ρ. Entonces tenemos que ρ es a su y sobre la magnitud, que es 2, más a sub z sobre la magnitud, que es raíz de 2.
Entonces nuestra fórmula quedaría igual. Rho sub L, que son 2 nanocoulomb por metro, sobre 2pi epsilon sub 0 por raíz de 2, aquí es la distancia, por el vector unitario. Entonces el vector unitario es a sub y sobre raíz de 2 más az sobre raíz de 2. Aquí es por, no es producto punto ni producto cruz. Entonces, desarrollando las operaciones, nos quedaría que E de línea sería igual a 7.98 a sub y más 17.98 en dirección a sub z. Y las unidades voltios sobre metro. Entonces, esta sería la otra componente, el otro aporte de campo eléctrico debido a la distribución lineal. Entonces, importante determinar o identificar cuando no está sobre el eje Z, utilizar esta modificación, ¿sí?, para hallar la intensidad de campo eléctrico. Entonces, ahí tenemos los dos métodos, uno por la ley de Coulomb, ¿sí?, habría que resolver esta integral, y el otro a través de la fórmula que nos da la ley de Gauss. Ahora nos falta determinar el campo eléctrico debido a la superficie. Entonces, la superficie pues está en z igual a 3. Entonces vamos a hacerla por acá abajo. Entonces tenemos que tendríamos la carga superficial. Entonces, por ley de Coulomb, tenemos que la intensidad de campo eléctrico debido a una superficie será igual a la integral doble de rho sub s por ds r menos r' sobre 4pi epsilon sub 0, que multiplica a la magnitud de r menos r' al cubo. Entonces, r
sería lo mismo la distancia del origen al punto donde se quiere determinar el campo eléctrico, y R' sería la distancia del origen al diferencial de superficie. Entonces venimos acá, aquí planteamos el diferencial de superficie. Entonces aquí estaría ese diferencial de superficie vamos a dibujar acá otro eje Y. Entonces la distancia del origen al diferencial sería esta. Entonces si yo proyecto sobre el eje X, tendríamos acá un valor y acá otro valor. ¿Por qué los dejo como X y Y? Porque resulta que este diferencial se va a desplazar en esta dirección o en esta dirección, y luego se va a desplazar hacia allá o hacia acá. Entonces, a medida que se desplaza ese diferencial sobre la superficie, va tomando diferentes valores de X y diferentes valores de Y. Entonces vamos a tener que ese diferencial pues va a estar a una distancia X en la dirección a su X y una distancia Y en la dirección a su Y. Entonces acá sería R' la distancia al diferencial de superficie, X a su X, más Y a su Y, y la única que es constante es 3 a sub Z. El de S ya lo vimos arriba, sería de X de Y. Acá tendríamos R menos R', sería 1 menos X en dirección a su X, más 1 menos Y en la dirección a su Y, más, perdón, aquí es 1 menos 3, sería menos 2 a sub Z. Y la magnitud sería cada una de las componentes al cuadrado. Entonces ahí ya tenemos
todas las partes que conforman la ecuación. Entonces la reemplazamos. La intensidad de campo debido a la superficie será igual a la integral doble de ρ sub s, que son 5 nanocoulomb sobre metro cuadrado, por ds, que sería dx de y, por r menos r'. Listo. Tenemos diferenciales de x de y, entonces x igual es un plano infinito, entonces de menos infinito a infinito, y y desde menos infinito a infinito. Entonces aquí por propiedades de las integrales podemos separar en una, dos, tres integrales. Pero si revisan el video donde hicimos el ejercicio del plano que estaba en z igual a 0, vamos o van a encontrar que la componente a su x va a dar 0, la componente a su y va a dar 0, y solamente nos queda la dirección a su z. Entonces volvamos a hacer acá el análisis para que lo vean. Entonces acá tenemos y, x y z. Tenemos un plano infinito en z igual a 3. Por acá en el punto 1, 1, 1 está el punto donde queremos determinar la intensidad de campo eléctrico. Si acá colocamos un diferencial, ese diferencial pues va a producir una componente de su E, llamémosla 1, y otro, vamos a poner acá la normal del punto con el plano, y
otro diferencial que esté equidistante, pero hacia el lado izquierdo, va a producir una componente de su E2. Bueno, y si nosotros descomponemos esos vectores de campo en a su X, a su Y, a su Z, entonces vamos a encontrar que este produce una en dirección a su Z, aquí es menos a su Z, menos a su Z. Esta componente de campo nos va a producir una componente en dirección menos a su Y otra componente en dirección a su X. Estamos hablando de esta. Y esta de acá nos va a producir una en dirección a su Y y otra en dirección a su X positiva. Entonces ahí vemos que las componentes a su Y y a su X tienen direcciones opuestas. Entonces acá esta componente de campo nos produce una en dirección a su Y negativa. Esta componente en dirección a su Y positiva. ¿Sí? Volvemos a esta componente nos produce una dirección a su X positiva y esta componente una en dirección menos a su X. Entonces ahí se estarían anulando las componentes en dirección a su X y a su Y. Nos quedarían las componentes en dirección menos a su Z. Entonces acá esta integral nos quedaría, eso es igual, podemos sacar las constantes y se tendría que resolver esta integral impropia. ¿Sí? Entonces eso ya ustedes lo debieron haber aprendido cuando dejé la tarea en la clase anterior. ¿Sí? Entonces ahí van a resolver y van a encontrar SUS. Bueno, esta es por medio de la ley de Coulomb. Había dicho también que lo íbamos a hacer por otro método, que era el que salía por deducción de ley de Gauss. Entonces vamos a hacerlo por este lado. Entonces nos vamos a ir otra vez nuevamente a la SAICO
lasaico está la demostración de una carga superficial y ellos llegan a esta fórmula. La intensidad de campo es igual a ρ sub s sobre 2 epsilon sub 0 por el vector normal a la superficie. Entonces acá tendríamos que la intensidad de campo eléctrico sería igual a ρ sub s sobre 2 epsilon sub 0 a sub n. Bueno, entonces sabemos que ρ sub s son 5 nanocoulomb sobre metro cuadrado sobre 2 epsilon sub 0. Entonces la normal de la superficie, aquí ya habíamos hecho el dibujo. La normal de la superficie, entonces está nuestra superficie que está en el plano z igual a 3. Si nosotros abrimos 90 grados, para allá la componente normal estaría en dirección menos a sub z. Acá 90 grados y la intensidad de campo eléctrico sería igual, o bueno, tendría dirección a sub z, perdón, menos a sub z. Y ya tenemos resuelto el ejercicio de la carga superficial. Entonces, ustedes deciden qué método aplicar, pero hay que saber cuándo aplicar. Por ejemplo, esta ecuación que tenemos acá se aplica para planos infinitos. Si el plano es finito, o sea está acotado, no se puede aplicar esa ecuación. Entonces, cuando el plano es infinito, simplemente es identificar cuál es la normal de la superficie en la que se encuentra el plano y ya se tendría resuelto la intensidad de campo eléctrico. Entonces acá sería la intensidad de campo eléctrico superficial. Entonces, ¿qué faltaría? Hallar la intensidad de campo eléctrico total. Entonces, la intensidad de campo eléctrico total habíamos dicho que era la suma de la carga puntual más el aporte de la carga lineal más la carga superficial. Entonces, E sub Q
era igual a menos 0.0216 en dirección a su x más 0.0287 en dirección a su z. La de línea habíamos encontrado que era 17.98 en dirección a su y más 17.98 en dirección a su z. Y la carga superficial es esta que tenemos acá, nos da menos 282.74 en dirección a su z. 0, 0. Entonces la total sería la suma de cada uno. Entonces aquí ya tenemos solucionado el ejercicio planteado. Ahora, tenemos este ejercicio, nos dice una carga puntual de 20 nanocoulomb se encuentra en 4,-1,3 y una carga lineal uniforme de menos 25 nanocoulomb sobre metro se extiende a lo largo de la intersección de los planos x igual a menos 4 y z igual a 6. Calcular la densidad de flujo eléctrico en 3,-1,0. B. ¿Qué cantidad de flujo eléctrico abandona la superficie de una esfera de radio 5 y con centro en el origen? Entonces vamos a comenzar. Vamos a tratar de hacer un dibujo de la situación. Entonces tenemos el eje Z, el eje X y el eje Y. Y acá sería menos Z. Entonces acá nos faltó, vamos a dibujar todos los ejes completos.
Entonces aquí tenemos nuestro sistema de coordenadas. X menos X, Y menos Y menos Z. Entonces la carga se encuentra en X 1, 2, 3, 4, en Y menos 1, y Z igual a 3. Entonces subimos 3 unidades en Z, y acá estaría nuestra carga puntual. Luego nos dice que una carga lineal uniforme se extiende a lo largo de la intersección de los planos X igual a menos 4 y Z igual a 6. Entonces este sería el plano X igual a menos 4 y el plano Z igual a 6 sería este. Nos dice que en la intersección de esos dos planos hay una carga lineal, Roswell. Recuerde que cuando nos dan esta información de los planos son infinitos. Como los planos son infinitos, la intersección entre esos dos que forma la carga lineal, pues esa carga lineal también será de longitud infinita. Bueno, nos piden calcular la densidad de flujo eléctrico en este punto, en el punto de 3 en X menos 1 en Y 0 en Z. O sea, nos están pidiendo la densidad de flujo eléctrico en este punto. Entonces, si quieren mirar mejor el dibujo, entonces utilicemos el GeoGebra, que ya la tenemos definida. La carga 4 menos 1 y 3, el plano X igual a menos 4, el plano Z igual a 6. Entonces aquí está la carga, 4 en X, menos 1 en Y 3 en Z. Y la intersección de los dos planos, que nos va a dar la ubicación de la carga lineal. Entonces esa carga lineal se encuentra paralela al eje Y. Acá tenemos, por ejemplo, esta sería la distribución lineal, ¿sí? Entonces va paralela con el eje Y. O sea, la longitud de la carga lineal variaría en Y, de menos infinito a infinito. Bueno, y nos están pidiendo la densidad de flujo eléctrico en el punto (3, menos 1 y 0). ¿Sí? Entonces el punto estaría sobre el plano XY. ¿Sí? Entonces nos piden la densidad de flujo eléctrico. Entonces esta carga puntual tendría componentes en X, Y y Z, y la carga lineal tendría componentes en X y en Z. ¿Sí? Así a simple vista.
Bueno, entonces vamos a resolver el ejercicio. Vamos primero a hallar el campo debido a la carga puntual. Entonces, vamos a hacerlo por acá. Entonces, acá el campo eléctrico total en el punto 3 menos 1 y 0 será igual a la intensidad de campo eléctrico aportada por la carga puntual más la intensidad de campo eléctrico aportada por la carga lineal. Pero, ojo que nos están pidiendo D, listo, no hay problema. D total sería 3 menos 1 y 0. Entonces, permitividad por el campo eléctrico que hallemos de la carga puntual más la multiplicación de la permitividad por la intensidad de campo eléctrico de la carga lineal. Entonces podemos utilizar las ecuaciones que hemos visto de campo eléctrico y luego multiplicarlas por epsilon sub 0 para determinar la densidad de flujo eléctrico. Entonces vamos a hacerla acá, carga puntual. Entonces sería la densidad. Entonces vamos a hallar primero el campo. Densidad de campo eléctrico de la carga puntual sería Q por R menos R' sobre 4pi epsilon sub 0 R menos R'. Y esto elevado al Q. Esa es la ley de Coulomb que ya hemos visto. Como nos están pidiendo la densidad de flujo eléctrico, pues a esta expresión simplemente la multiplico por la permitividad, esta con esta se cancelan. Entonces la densidad de flujo eléctrico debido a la carga puntual sería Q R menos R' sobre 4pi la magnitud de R menos R' elevado al Q. Bueno, R es la distancia del origen al punto donde queremos determinar, en este caso, la densidad. Entonces sería 3 a sub x menos a sub y 0 en a sub z. R' sería la distancia del origen a la carga puntual. Entonces sería 4 a sub x menos a sub y más 3 a sub z. Entonces aquí hacemos R menos R', 3 menos 4 menos a sub x menos 1 menos menos 1. Entonces nos quedaría menos 1 más 1 sería 0 en y 0 menos 3, entonces menos 3 a sub z. La magnitud de R menos R' pues sería cada una de las componentes elevada al cuadrado. Entonces reemplazamos en la fórmula
serían 20 nanocoulomb. Por R menos R', que sería menos a su X, menos 3 a sub Z. Sobre la magnitud, sobre 4pi, la magnitud, acá no la terminamos, sería 3 por 3, 9, más 1 raíz de 10. Entonces raíz de 10 elevado al cubo. Bueno, aquí podemos hacer la operación. Aquí tomamos 20 nanocoulomb, lo dividimos entre 4pi por raíz de 10 al cubo y lo multiplicamos por cada una de las componentes. Al hacer esa operación vamos a tener y acá tendríamos unidades de coulomb sobre metro cuadrado. Entonces ahí tendríamos el aporte debido a la carga puntual. Bueno, ahí ya tenemos el primer paso de el aporte de la carga puntual. Ahora vamos por el de la carga lineal. Entonces ese lo vamos a resolver por acá abajo. Bueno, entonces para la carga lineal pues vamos a aplicar la ecuación
que vimos en el ejercicio 1 de esta clase, que era ρ sub L sobre 2pi epsilon sub 0 ρ a sub ρ. Entonces, si esta expresión la multiplicamos por la permitividad, entonces vamos a tener que se nos convierte en densidad de flujo eléctrico debido a la carga lineal. Entonces eso nos queda ρ sub L sobre 2pi ρ en la dirección a sub ρ. ¿Por qué voy a utilizar esta ecuación? Ya la parte, por ejemplo, del planteamiento de solución del problema por medio de la ley de Coulomb, pues ya hemos hecho varios ejercicios y ustedes ya se han dado cuenta cómo se plantea. Ahí la parte más difícil sería resolver la integral. Entonces vamos a hacer otro ejercicio utilizando esta fórmula para que ustedes entiendan la modificación del término ρ y del vector unitario a sub ρ. Entonces tenemos que resulta que esa carga lineal ahora se encuentra ubicada paralela al eje Y. En el anterior ejercicio pues le había comentado que esa ecuación se podía aplicar en cualquier caso, si estaba sobre el eje X, si estaba sobre el eje Z, si estaba sobre el eje Y, si se encontraba desplazada con respecto a alguno de los ejes, como es el caso de este ejercicio. Vea que la línea de carga, acá está el eje Y saliendo de la pantalla. Aquí esa distribución de carga lineal está en todo el plano. ¿Sí? Lo tenemos mejor. Esta sería ρ sub L, vea que está paralela al eje Y, pero está desplazada con respecto a ese eje. Entonces vamos a tener acá, oíamos en el ejercicio anterior que ρ era la distancia perpendicular de la línea al punto donde se quería hallar la densidad de campo eléctrico, la densidad de flujo eléctrico, perdón. Entonces, ¿cuál sería ese ρ? Queremos hallarla en el punto 3 en a sub x menos 1 en a sub y z igual a 0. ¿Sí? Resulta que la distancia perpendicular, bueno, vemos que esa línea pues varía en y de menos infinito a infinito. Entonces esa distancia sería el diferencial de línea. La distancia del diferencial de línea pues va variando según la posición de y. En este caso x va a ser igual a menos 4 y z igual a menos 6. Entonces acá tendríamos la distancia perpendicular de la línea al punto. Entonces sería menos 4 en a sub x. El diferencial y se está moviendo de menos infinito a infinito, más 6 a sub z. Entonces, ojo importante, la definición de esta parte de la ecuación. ¿Por qué menos 4? La línea siempre va a estar constante ubicada en el punto x menos 4 y va a estar siempre constante en el punto z igual a 6. No va a cambiar. Lo único que cambia es la posición del diferencial. Ese diferencial y se va moviendo
en toda la longitud de esta carga lineal. Entonces, para hallar la distancia perpendicular, yo necesito eliminar la componente a sub y. ¿Por qué? Porque es la que está variando. Vea que estas son constantes. Entonces, para eliminar esta dirección a sub y, ¿cuánto debería valer y? Entonces acá y en el vector unitario tiene menos 1. Si yo aquí coloco 1, entonces menos 1 me da menos 2, no lo estoy eliminando. Pero si aquí coloco menos 1, entonces menos por menos más, me quedaría menos 1 más 1 y se eliminaría la componente en la dirección a sub y. Entonces a sub x menos a sub y menos 4 a sub x. Acá deberíamos colocar menos 1 para eliminar la dirección a sub y. Entonces nos quedaría que ρ sería igual a 3. Esto nos quedaría menos por menos más, 7 a sub x, menos 1. Acá sería menos por menos más, menos 1 más 1, 0. Menos 6 a sub z. Lo que quiere decir que ρ quedaría 7 a sub x menos 6 a sub z. Y nos piden la distancia. Entonces sería cada una de las componentes al cuadrado. Y el vector unitario sería 7 a sub x sobre su magnitud 85 menos 6 a sub z sobre raíz de 85. Entonces, reemplazando en la ecuación, aquí haciendo los cálculos,
Entonces aquí hallamos la contribución a la densidad de flujo eléctrico de la línea de carga. Entonces, para hallar la total tendríamos que sumar las dos. Entonces tenemos la densidad de flujo eléctrico debido a la carga puntual más la densidad de flujo eléctrico debido a la carga de línea. Y aquí ya hallamos la densidad de flujo eléctrico total debido a la carga puntual y a la carga lineal. ¿Qué cantidad de flujo eléctrico abandona la superficie de una esfera de radio 5 con centro en el origen? Bueno, aquí se plantea que se coloca una esfera de radio 5 y nos piden determinar qué flujo sale de la esfera. Entonces, en ese caso, el flujo que nos piden es el que produce la carga puntual y la carga de línea. Entonces, vamos acá a GeoGebra y vamos a colocar una esfera centro en el origen y de radio 5. Bueno, entonces observando nuestra esfera de radio 5, vemos que no está encerrando ninguna de las cargas. Vea que la carga puntual Q se encuentra acá y se encuentra por fuera de la esfera, y la carga de línea, que está ubicada por acá, también está por fuera de la esfera. Lo único que está por dentro de la esfera es el punto donde se quiere hallar la densidad de flujo eléctrico. Entonces, como esa superficie de la esfera no está encerrando ninguna carga, el flujo de salida va a ser igual a cero.
Entonces vamos a resolverlo por acá. B, el flujo sería igual a 0. Bueno, ahí ustedes harán la pregunta. Si no tuviéramos la herramienta de GeoGebra, ¿cómo determinamos que esas dos distribuciones de carga, o sea, la carga puntual y la carga lineal, están por fuera de la esfera? Listo. Entonces vamos a hacerlo manual, como si no tuviéramos una calculadora gráfica o una herramienta de software para dibujar. Entonces nos dice que la esfera tiene un radio de 5. Listo. Entonces nuestra carga puntual, que está ubicada en el punto, pero miramos bien, 4 menos 1 y 3. 4 menos 1 y 3. Entonces, bueno, hallemos la distancia que hay del origen a este punto. Ese ya lo habíamos hallado en la parte A, pero volvamos a hacer. La distancia sería cada una de las componentes al cuadrado. Entonces esto sería raíz de 26, que es lo mismo que 5.09. Entonces observen, la esfera tiene radio 5 y la distancia, recuerde que este radio se mide del origen, desde el origen, ¿sí? Y la distancia que también estamos midiendo desde el origen nos da 5.09. O sea, está 0.09 metros por fuera de la esfera. Entonces no la está encerrando. Ahora, la carga de línea. La carga de línea, pues sabemos que está en x menos 6 y z igual a 6. O sea, sería ponerla acá bien. Ahí. Entonces, vamos a copiarla. Vamos a ponerla por acá. Vamos a ponerla por acá abajo, por acá abajo. Uy. Ajá. Entonces la distancia del origen, vamos a poner mejor la regla para que nos quede bien recta.
A ver, por acá. Ajá. Entonces esta sería la distancia, que sería, uy, menos 4 en X, 6 en Z, de acá hasta acá. Entonces, como nos piden la distancia, entonces sería menos 4 al cuadrado más 6 al cuadrado. La distancia sería 7.21. Entonces ahí tenemos que mientras la esfera tiene un radio de 5, la carga de línea está a 7.21 metros del origen. Entonces tampoco está encerrando esa carga. Entonces, por lo tanto, el flujo de salida es 0. Entonces, por hoy terminamos la clase con estos dos ejercicios. Cualquier pregunta pues la pueden plantear en las horas de asesoría o en los comentarios. Hasta la próxima.